poquitito. ¿Usted renunció a la defensa de César Sena? ¿Es así? Es así, renuncié a la defensa. No, en realidad sí, había tomado la defensa la semana pasada cuando se acerca la familia, por una citación a hablarme sobre el caso y de allí en más, comienzo a asistir legalmente hasta anoche, que fue la declaración de diputado. Y hoy, viendo el expediente, veo que se incorporaron nuevas pruebas que lamentablemente me obligan éticamente a apartarme de la defensa porque ya no estoy convencido en esta causa y yo no... Para defender una causa de la cual no estoy convencido, claro. mejor me parto. O sea que desde el punto, doctor, para entenderlo un poquitito, doctor Díaz, usted desde el punto de vista ético prefiere renunciar porque estas nuevas pruebas que se adjuntan son muy delicadas, son graves. Cuénteme un poquitito, porque ya está caratulado femicidio, según el fiscal. Son pruebas contundentes que no resultan de las declaraciones testimoniales, sino de los allanamientos. Son pruebas muy objetivas. De 2 allanamientos, perdón, doctor, en la casa de César, en la casa de Merenciano, de la madre, ¿cómo es el tema? En la casa de Sena. ¿Cómo? En la casa de Sena. En la casa a ver, ¿César vive con los padres? Él no estaba viviendo en el momento del hecho, claro, porque estaba casado con Cecilia. ¿Cómo? Estaba casado con Cecilia, vivía en otro lado. No, él estaba divorciado, pero se habían vuelto a juntar. Ajá, y él... Era una relación bastante... conflictiva. Anacrónica, digamos. Ajá. Conflictiva. Doctor, le pregunto, él entonces en este en esta separación de Cecilia, ¿él estaba viviendo con los padres? En el momento de la separación, él quedó... de la separación, usted dice cuando se divorcia. Claro, cuando no está... corta él se casa en el 2021, a los 3 días se divorcia porque ¿cómo es? Se casaron a escondidas, digamos. Entonces la madre le habla a Cecilia y llegaron a un acuerdo. O sea, en realidad hoy por hoy no se necesita ni un causal para el divorcio, pero le ofrece una compensación económica a Cecilia a cambio de divorciarse. Aún así siguieron juntos y hasta la fecha de desaparición era una relación anormal, por así decirlo. Y desde allí en más de esa fecha no convivió más César con los padres. Claro. Venía sí, estaba unos días, se iba. Bien. Pero no era que su lugar está, doctor, pero le pregunto, en ¿dónde estaba viviendo César a la hora en estos últimos días? Claro, en el día de desaparición. Él en realidad estaba durmiendo en un bar que ellos tenían acá en el centro de Resistencia. En un bar, sí, que era de propiedad de César de César y de Merenciano. Ajá. De César y Cecilia. De ese bar es de donde se secuestran ahora pruebas que hacen que usted decida no defenderlo más. No. De la casa donde habría estado la última vez. La casa donde habría estado César es la casa del Merenciano. Así es. Y esto que usted ve que aparece en la casa del Merenciano, ¿por qué le atribuye a César? Pudo haber sido de Merenciano. Porque hay indicios muy contundentes de tipo científico, de método objetivo. ¿Qué, muestras de sangre? No puedo dar detalles, pues bueno, la reserva de la investigación, pero
creo que ya di bastante a ver, detalle. doctor, si un fiscal pone, recién hablábamos con Saife, el abogado del Merenciano y de Acuña, si un fiscal pone femicidio, a los otros homicidio culposo, calificado, agravante por la participación de una o más personas, el hombre está diciendo prácticamente, el fiscal que pone la carátula de femicidio a César Sena, ya está hablando de la muerte de Cecilia. El cuerpo todavía no se sabe, no aparece. Muchas veces no es necesario el cuerpo. María era su nombre. Sí. María Mercedes, sí. María Mercedes. Sí. Muchas veces no es necesario el cuerpo. A ver, entonces hay indicios... A ver si aparece un pedazo de piedra en un serrucho o sangre. Creo que me explico. Sí. A ver, ya. Claro. O sea que usted, Juan Díaz, usted, doctor, deja de ser el abogado defensor de César Sena porque hay pruebas que involucran a su defendido en el crimen de Cecilia. Pruebas, sí, que lo involucran, pero no puedo decir más Mercedes por la... Está bien, María Mercedes por está la bien, reserva, pero lo que quiero saber es lo que yo quiero saber es porque dicen, ¿por qué renuncia ahora el doctor Díaz? Usted renuncia por un tema ético. Estoy tratando de buscar las palabras sin comprometerlo. Renuncio porque se han juntado elementos de pruebas muy contundentes que hoy me hacen tener diferencias irreconciliables con mi cliente respecto al enfoque. Claro, estas diferencias irreconciliables involucran directamente a César Sena, ¿verdad? A César y a mi otro sentido, que eran Fabiana González y Obregón. A ver, ¿quién es Fabiana González y quién es Obregón? Ellos están incriminados como partícipes secundarios del hecho. Pero ¿cuál era Fabiana, que era empleada de la...? Eran asistentes personales prácticamente de todo. Bien. Fabiana y el otro... Gustavo Obregón. O sea que de los tres, de estos tres, usted era el abogado defensor de Fabiana, de Gustavo Obregón y de César Sena. De los tres se desentiende totalmente. Me voy a apartar de la causa, me voy a desentender totalmente por diferencias irreconciliables con mis clientes, o sea, en base a estos elementos contundentes que... Doctor Díaz, ¿usted cree que César actuó en consonancia con Fabiana y con Gustavo Obregón? Creo... sí, creo que sí. Bien. Fabiana, Gustavo y César entonces estarían involucrados en el crimen de Cecilia. Estarían involucrados, sí, pero ¿cómo es? No... sí, estarían involucrados. Bien, Pere, la última que le hago. ¿Falta mucho tiempo para que nos digan que es el cuerpo de Cecilia, que apareció el cuerpo de Cecilia? Porque ya con esto que usted habla de una sierra y todo esto ya nos preocupamos. ¿Falta mucho o usted, que está ahí en el termómetro de tribunales, de la justicia, cree que va a ser inminente lo que se diga de la aparición de los restos de Cecilia? Yo no, para mí, mi opinión, esto todavía se está investigando, cómo es, pero hay elementos que particularmente, o sea, para mí, ¿cómo es? Mi criterio me impide estar convencido
sobre la presunción de inocencia de mi cliente, entonces toma parte de la causa. Bien. Lo cual no significa que ingrese otro abogado y piense distinto. Claro, eso le iba a preguntar. ¿Usted ya le comunicó a César Sena, a Fabiana y a Gustavo Obregón que ya no es más el abogado? Se enojaron conmigo y seguramente saldrán a hablar mal de mí, pero como le vuelvo a señalar, si yo no estoy convencido de la causa que defiendo, no la defiendo directamente. No la defiende. Ajá. Ellos están sin abogados ahora, perdón, doctor, sin abogados. No, por nuestro código procesal yo continúo hasta que se designe un nuevo defensor. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Alguna pregunta más para el doctor? ¿Cuándo consigue usted estos elementos? Porque lo que, bueno, por estas horas se están realizando allanamientos. ¿Cuándo surgen Ahora estos elementos que lo hacen renunciar a usted? Disculpe, no. ¿Cuándo? ¿Cuándo se convence usted, cuándo aparecen estos elementos, esta carga probatoria que hace que usted decline hoy a la mañana? Yo hasta anoche lo asistí, en la declaración diputada lo asistí a mi ex defendido ahora. Hoy se han incorporado nuevos elementos en el transcurso de la mañana. Sí. Que me obligan a tomar esta decisión. Claro, porque sabe que ayer hablamos con un colega del Chaco y él nos daba este tipo de detalles que usted mencionó, incluso hablaba de los informes positivos. O sea, que se adjuntaron al expediente, que se hicieron... No, yo por lo menos hasta ayer a las 15 horas no había más, no nos habían adjuntado este informe que hoy sí ya se incorporaron al expediente. Un adelantado el colega, entonces... No, aparecieron estas pruebas que Díaz no quiere dar mucho, es el tema de que usted no quiere dar, esto creo que apareció ayer, pasado el mediodía, que tiene que ver con sangre, piel y restos, ¿verdad, Díaz? Mire, sí. Incluso nuestro colega nos hablaba de la participación, digamos, de Fabiana en este asunto, claro, al decir que se ocupó de limpiar los elementos con sangre, digamos. Habló de sierras y otro. No, eso ya es seguramente la teoría del caso de ese colega, yo desconozco. Sí. Como Juan, no tiene... Si llegó a ese extremo. Sí. Está evaluada la participación, pero si llegó a ese extremo, todavía ¿No teme por su seguridad, Juan? Y temo siempre. En las cuestiones penales uno siempre recibió alguna amenaza, alguna indirecta. Así que sí, temo como... ¿Qué tipo de amenaza recibe, doctor? No, todavía no recibe ni una amenaza, pero en otras causas sí ha recibido amenazas. Bien, cuando le comunica a César Sena que deja de defenderlo, ¿qué actitud tiene César? A ver, creo que a buena entendedora, pocas palabras. Lo noté con la conciencia tranquila y sin arrepentimiento. ¿Cómo? Lo noté con la conciencia tranquila y sin arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de haberla matado? No sé si de haberlo matado, sí. No sé si de haberlo matado, pero puede ser por otra causa. No digo de arrepentimiento de haberlo matado. A ver, o sea que él lo toma con mucha tranquilidad el tema. Lo toma con mucha tranquilidad. Ay, doctor, me desespera esto, ¿no? ¿Pero seguro de su inocencia o...? No,
Sin arrepentimiento, dice. ¿Es cierto, Juan, que Porque cuando no está fue a arrepentido de haber declarar... hecho nada. Espera. A ver, no voy a hacer directa la pregunta que ustedes están haciendo, pero le explico cómo yo me manejo. Yo como abogado tengo dos deberes elementales sobre todas las cosas en un proceso. Uno, más en materia penal. Uno, lo que es la presunción de inocencia, que nadie puede, uno no es culpable hasta que existan pruebas firmes. Y la otra, que se respete el debido proceso, que en eso hay que hablar. Respecto al fiscal, digamos, que el trato que yo tuve en esta causa, que seguramente le habrá llegado la información a ustedes. Si existen pruebas o yo tengo dudas respecto a la culpabilidad, yo sigo defendiendo a mi cliente. Cuando ya no tengo dudas, me aparto de la causa. Claro. O busco el cambio de calificación en algunos casos. Sí, ¿qué le querías No, preguntar? porque se dijo en su momento, y de hecho se vio en las imágenes cuando se entregó César Sena, Lloraba. que se lo vio, sonriente. Yo vi un video ayer de... Y bueno, ya voy, espera ya voy. Sí, por eso le vuelvo a señalar, la última vez que lo vi, que fue hoy, lo vi con la conciencia tranquila y sin arrepentimiento. Usted se lo comunica hasta mañana que va a dejar de ser su abogado defensor. Así es, sí. Y lo nota tranquilo, con calma. Exactamente. ¿Usted cree que en Merenciano, de todo lo que pudo ver en el expediente, y Acuña participaron en esto? De ellos tengo mis dudas todavía. Tiene dudas. Pero ¿cubrieron, taparon al hijo y a Fabiana y a Gustavo? Mira, yo creo que ellos están más como encubridores que como partícipes necesarios. Como encubridores, que como partícipes, claro. Claro, porque en esto hay que mencionar... Ellos están implicados como partícipes necesarios, pero en mi opinión particular no se dan los extremos para esa imputación. Lo que pasa, doctor, es que las últimas imágenes que se tienen de Cecilia son de ella viernes 2 de junio ingresando al domicilio de Merenciano Sena. Claro, pero eso no significa que ellos... No significa nada. Claro. Claro. De acuerdo a lo que usted puede ver o haber visto en todo esto, ¿Cecilia la matan en la casa del Merenciano? Hoy por hoy lamentablemente tengo que decir que yo estaba esperando esta prueba que se juntó hoy para o sea, si no aparecía esta prueba yo seguía con la defensa de todos ellos porque iba a seguir creyendo la inocencia. Pero hoy se juntó una prueba que cambia todo mi enfoque sobre el expediente, entonces no voy a seguir, digamos. Esta prueba, estas pruebas salen de la casa de Hermeneciano Sena. ¿Cómo? Estas pruebas surgen del allanamiento a la casa del Merenciano Sena. O sea que aparente por todo indicaría que a Cecilia la matan en la casa del Merenciano. Así es. Bien. ¿Qué le dijo el fiscal? ¿Confía en el fiscal? Sí, el fiscal, en materia de recolección de pruebas, excelente, implacable, pero en materia de respetar las garantías constitucionales dejó para hablar en esta causa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí no me dejó participar de los allanamientos cuando nuestro código establece como una formalidad, un requisito sustancial del allanamiento de que ingrese el abogado. ¿Me explico? El abogado designado por el propietario de la casa que se allana. Y a mí no me dejaron entrar, recién me dejó entrar a las 11, 23 horas cuando ya se había terminado todo.
Entonces, haciendo estas cosas, el fiscal pone en juego todo el trabajo de todo el equipo forense, de la policía, porque se puede pedir la nulidad fácilmente por no haberse respetado ese principio sustancial del ordenamiento. Bien, ¿alguna pregunta más para el doctor Juan Díaz? Doctor, muchas gracias, muy amable por atendernos. No, María Mercedes, gracias a vos. Un y placer. Que tengan un lindo día. Gracias, igualmente. Ahí está, exclusivo de Continental, esta noticia, ¿no? Dejó de representar a César Sena, a Fabiana y a Gustavo Obregón porque las pruebas que aparecen en la jornada de hoy en el expediente hablan de sangre y piel en una sierra en la casa del merenciano Sena. Así que acá renunció, estarían sin abogados. César Sena, Fabiana, no saben el apellido. Fabiana González. Fabiana González y Gustavo Obregón. Ahí está. Y aparecen tantas personas. Claro. El abogado, entonces, defensor, están sin abogado defensor, tendrán el oficial o buscarán otro. Saife es el abogado del merenciano y de Marcela Acuña, nada más. Bueno, señores, hago una pausa.